La mayoría de ustedes están siguiendo la situación dramática, muy penosa, de la Sociedad Sacerdotal de San Pío X, es decir, los que conocemos como lefebristas, porque son los que siguen el cisma de Monseñor Marcel Lefebvre, ¿no? El obispo francés que se rebeló en contra del Concilio Vaticano II y que antes de fallecer, sabiendo que se acercaba su muerte, decidió ordenar 4 obispos en cisma y fue declarado en cisma por el Papa San Juan Pablo II en la Carta Apostólica, donde señala que el acto, por ser en desobediencia con el Papa y sin la autorización pontificia, el único que puede autorizar la ordenación de obispos, no solamente la autoriza, la ordena. Ecclesia Dei es el nombre del documento. Y durante años el Vaticano ha tratado de mantener un diálogo con esta comunidad de los lefebristas. Y este diálogo tuvo 2 momentos muy importantes. Una de ellas fue la proclamación del documento Summorum Pontificum por el Papa Benedicto XVI, que liberaba la celebración no solo de la misa dominical en el misal precedente al Concilio Vaticano II, sino la celebración de todos los sacramentos. Es decir, básicamente mantener como forma extraordinaria del rito latino toda la tradición litúrgica del el Vetus Ordo, ¿no? El orden antiguo, como se le conoce, la misa tradicional en latín. Como digo, con la celebración de todos los sacramentos. Es decir, si un fiel quería que su hijo fuera bautizado según la tradición del Vetus Ordo, podía hacerlo. Y surgieron congregaciones que se dedican al ministerio exclusivamente en el Vetus Ordo, ¿no? Pero eso no fue suficiente para los lefebristas. Luego, el Papa Francisco tuvo gestos bastante generosos en el año de la misericordia, permitiendo que los sacerdotes lefebristas, pese a estar técnicamente en cisma, también fueran misioneros de la misericordia, y suspendió las excomuniones de aquellos que formaban parte de la Sociedad Sacerdotal de San Pío X, ¿no? Y hubo un paso hacia atrás triste. Personalmente creo que el Papa Francisco agudizó las divisiones en la Iglesia con la publicación de Traditiones Custodes, suspendiendo Summorum Pontificum. Pero es como es, tenía la autoridad papal, esa es la situación actual, pero los lefebristas no pueden utilizar ese retroceso como excusa, porque, como saben ustedes, han anunciado que van a ordenar obispos, porque los que ordenaron ya se están volviendo viejos y están en la misma situación de Monseñor Lefebvre, se van a morir no dentro de mucho, por una cuestión de edad, y entonces han señalado situación de necesidad, entre comillas, para hacer esta ordenación sin permiso del Papa. Miren, hay algunos canonistas que señalan que estas ordenaciones podrían ser no solamente ilícitas, de hecho son ilícitas porque son sin permiso del Vaticano, sino que podrían ser inválidas, es decir, que no reciben la sucesión apostólica. ¿Por qué razón? Porque en el momento de las ordenaciones episcopales hay un momento en que antes de proceder la ordenación episcopal se pregunta si es que existe el consentimiento pontificio. Y en ese momento se muestra la bula del Papa. No es necesario mostrarla, pero se ha vuelto una tradición, y además es bello porque la bula es un documento muy elegante en latín, muy bonito para mostrar, ¿no?, en la liturgia. Las autoridades lefebristas, con Monseñor Lefebvre a la cabeza, dijeron sí, que es como debe proceder la ordenación episcopal, pero ese documento no existía. Entonces, algunos cuestionan si es que eso afecta la validez de la sucesión apostólica. Pero miren, eso es justamente lo que hacen los lefebristas, meterse en estos agujeros de conejo, ¿no?, que no tienen salida. Y lo que ha sucedido, como saben ustedes, es que al inicio de esta semana el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe
Monseñor Víctor Manuel Fernández, independientemente de la reputación que tiene, es prefecto del dicasterio, anunció desde su cargo que si los lefebristas seguían adelante con las ordenaciones episcopales que han anunciado para el 1 de junio, van a incurrir en un acto cismático. Esto ya lo sabemos. Quien ordena obispos o sacerdotes sin la autorización respectiva, en este caso la ordenación episcopal requiere nombramiento, decisión del Papa, no solamente autorización, ¿no? Nombramiento, decisión del Papa en el rito latino. Y este nombramiento, esta decisión no ha sido negada, el Papa no la ha dado. Y el prefecto ha hecho explícito que si es que ellos hacen esta ordenación, incurren en un acto totalmente cismático. Y como acto cismático, eso significa que incurrirán en excomunión. Entonces, el superior general de los lefebristas, el padre Davide Pagliarini, ha respondido este jueves con un documento doble, ¿no? Tiene una carta, hace una declaración de fe en la autoridad del Papa y dicen, esta es nuestra declaración de fe y lo hacemos en total fidelidad y lealtad al Papa. Es una carta dramática, bonita, que después añade la declaración de fe de los lefebristas, y en esta declaración de fe de los lefebristas, que siempre han hecho los lefebristas en documentos extensísimos, citando a medio mundo, a padres de la Iglesia, documentos, siempre de una forma abstrusa, laberíntica, legalista, intragable, el 99% de los fieles no se lo leen. Yo los he leído por mi trabajo. Y es una selección arbitraria de los documentos de la Iglesia para concluir lo que ellos quieren. Y en esta declaración de fe, que hasta el día de ayer, jueves, estaba lamentablemente solamente en inglés, y yo la he compartido en mi blog Hoy en la Iglesia. Quien sabe en inglés puede encontrar el link y puede encontrar también la traducción de la carta de apertura, digamos, con la que presentan este documento. Presentan una serie de afirmaciones que ellos consideran verdades dogmáticas de fe que no lo son, que son visiones completamente rígidas. Por ejemplo, niegan completamente que los estados puedan ser seculares. Creen que los estados, creen que es verdad de fe, creen que es dogma. La única forma como la Iglesia Católica es fiel a Jesucristo como dogma de fe, es decir, que si alguien niega eso, incurre en herejía, que no pueden existir estados seculares, que todos los estados tienen que ser estados básicamente el Sacro Imperio Romano en todos lados, ¿no? Y en consecuencia, que los estados no sean estados que respeten la libertad religiosa, sino que sean estados sometidos a la fe. Y esa no es una verdad de fe, de ninguna manera es una verdad de fe. O por ejemplo, que solo existe una forma cultural en el mundo que es la cristiandad, es decir, la cultura occidental. La cultura occidental, como explicaba en mi artículo en hoyenlaiglesia.org, es la máxima expresión de la humanidad gracias al cristianismo, pero es la cultura de Occidente. Y la Iglesia ha desarrollado hace mucho tiempo y de forma completamente orgánica con las verdades de la fe el concepto de evangelización de la cultura, donde queda claro, la Iglesia puede ir donde otras culturas que no son la cultura occidental nacida del cristianismo, algunas de ellas más viejas que el cristianismo, y que efectivamente a esas culturas hay que evangelizarlas. Y ese celo evangelizador de la cultura india, de la cultura china, etcétera, se ha perdido. Totalmente cierto que se ha perdido. Pero ese celo evangelizador, como explicaba San Pablo VI en el Evangelii Nuntiandi, puede asimilar, corregir y elevar culturas que hoy en día existen. El cristianismo no está amarrado a la cristiandad. Es más, probablemente herético decir que el cristianismo depende de una cultura y de una forma de sociedad para poder evangelizar. Entonces, ahí queda claro cuál es el problema con los lefebristas y por qué no va a haber una solución, hermano. Y por qué hay que rezar por la conversión. Hay que literalmente rezar, porque entre los lefebristas hay una cantidad enorme de gente buena. Yo la conozco. Hay lefebristas aquí donde yo vivo, en la arquidiócesis de Denver.
y los conozco. Y son personas admirables, son excelentes padres de familia, son grandes esposos, contribuyen grandemente a la vida de la iglesia. Pero lo hacen desde este margen en el que ellos mismos se han puesto. Y por eso es que es fundamental que recemos, porque lo que este pronunciamiento de fe en el que ellos quieren ser confirmados por el Papa es imposible. Es decir, la Iglesia está dispuesta a que existan católicos que vivan su fe como la viven ellos, de acuerdo a sus preferencias litúrgicas, pero no puede aceptar lo que piden los lefebristas, que es que su declaración de fe sea la declaración de fe de la Iglesia. ¿Y que saben qué cosa supone eso? Supone que el Papa diga, literalmente, no estoy exagerando, supone que el Papa diga, si estas son las únicas y todas las verdades de la fe como las expresan los lefebristas en este documento, y que ellos no están dispuestos a cambiar esa postura como la verdad de la fe de la Iglesia, lo único que el Papa puede hacer para satisfacer a los lefebristas es decir todo lo que el Concilio Vaticano II, toda la Iglesia después del Concilio Vaticano II, las canonizaciones, los movimientos, las espiritualidades, todo lo que ha surgido después del Concilio Vaticano II e inspirado por el Concilio Vaticano II está mal y queda anulado y cancelado. Y lo único que existe es regresar a la iglesia del preconcilio, pero no solamente la iglesia del preconcilio, porque hermanos, la iglesia antes del concilio no era una iglesia unitaria, tenía múltiples expresiones, sino que tenemos que utilizar la interpretación preconciliar de los lefebristas. Toda la iglesia universal tiene que someterse a los lefebristas. Eso es lo que están diciendo. Los que leen inglés, vayan a mi página, al artículo que he publicado en hoyenlaiglesia.org, hagan clic y lean la versión en inglés. Supongo que ya para hoy posiblemente exista una versión en español. Es de locos. Y por eso es triste, hay que rezar por ellos, pero hay que entender que han demostrado que simplemente el cisma y el hecho de que cometan la herejía gnóstica, caigan en la herejía gnóstica, el gnosticismo es una herejía multiforme, pero lo que tienen en común todos los gnósticos es que ellos se sienten especialmente elegidos, que ellos poseen una verdad particular que no posee el resto de la gente, y que la única forma en que la otra gente va a participar de la felicidad, de la iluminación y de la salvación es que piensen como ellos y conozcan lo que ellos conocen. Eso es inevitable, salvo la conversión de los lefebristas por las que hay que rezar. Que tengas un buen día.